Efecto de la humedad y la temperatura o refrigeración sobre el crecimiento de hongos en pan. El pan baguette, como se le conoce comúnmente, se encuentra elaborado a base de 4 ingredientes principales, los cuales son harina, sal, levadura y agua. Este tipo de pan corresponde a uno de los productos más consumidos a nivel mundial, aproximadamente un 6.5% del ingreso neto en una familia promedio. Durante el procesamiento de este se utilizan mecanismos como la alteración térmica para evitar la proliferación de hongos en el pan. Sin embargo, este, al ser expuesto al medio ambiente para su empaquetamiento, tiende a ser susceptible a alteraciones microbiológicas, como el crecimiento de colonias de mohos y bacterias. Estas alteraciones se deben principalmente a la manipulación, factores externos como la temperatura y la superficie sobre las cuales se lleva a cabo dicho empaquetamiento. Es debido a la levadura utilizada para su fermentación que el pan se convierte en un sustrato óptimo para la proliferación de los mohos. Los primeros en colonizar corresponden a los del género Rhizopus, que se caracterizan por tener un micelio con apariencia de algodón. También, entre los más comunes, es posible observar una lana verde correspondiente al género Penicillium, así como Aspergillus, con un color pardo negro. En menor cantidad se puede observar también algunos del género Mucor o Geotrichum, que se diferencian por su apariencia pilosa en tonos grises y rápida proliferación. Como hipótesis, se predijo que la réplica con el pan más colonizado por hongos o mohos sería la que estuviera a mayor temperatura y a mayor humedad, debido a que en condiciones con humedades más altas del 90%, con temperaturas que rondan los 30 grados, se consideran como los escenarios perfectos para la proliferación de hongos en pan. Se trabajó bajo el objetivo de analizar el crecimiento de hongos en pan en 4 situaciones diferentes respecto a humedad y temperatura, determinando bajo cuál condición de temperatura entre refrigeración y temperatura ambiente se da una mayor proliferación de colonias de hongos en el pan de panadería, así como establecer si la humedad o falta de esta influye en el crecimiento de colonias de hongos en el pan de panadería. Materiales y métodos. Para este proyecto se utilizaron bollos de pan de la panadería Mulmani y papel toalla. También 2 contenedores o recipientes con tapa, 2 platos y una botella con tapa rociadora. Cada una de las 5 integrantes del grupo llevó a cabo la experimentación, por lo que se obtuvieron 5 réplicas de cada tratamiento. El experimento se inició el martes 13 de julio de 2021. Se inició la parte experimental cortando 4 rebanadas de pan de aproximadamente 5 centímetros cada una. 2 de estas se utilizaron para cámaras húmedas y las otras 2 para mantener al aire libre. Para las cámaras húmedas se utilizaron 2 recipientes con tapa y se les colocaron 2 hojas de papel toalla de manera que cubrieran el fondo. Este papel fue rociado con agua, solamente un rocío en cada parte del papel hasta que éste quedara húmedo. Después se colocó un pedazo de pan en el centro de cada una de estas cámaras. Una se guardó en el refrigerador y la otra permaneció a temperatura ambiente. Además, se humedecieron los papeles de estas cámaras húmedas sin rociar el pan directamente de día por medio durante 11 días. Para las réplicas al aire libre solamente se utilizaron 2 platos y se les colocó una rebanada de pan a cada uno, sin agregar nada más. Igualmente, un plato permaneció en el refrigerador y el otro a temperatura ambiente. Para el análisis de los datos se utilizó una prueba chi-cuadrado de dependencia para verificar la dependencia de la variable presencia o ausencia de hongos con los 2 factores seleccionados, temperatura y humedad. Este análisis se realizó en el programa Excel 2010. En cuanto a los resultados, podemos observar que de los 20 trozos de pan que fueron utilizados para realizar el experimento, hubo 14 que no presentaron ningún tipo de crecimiento de hongo, viéndose como la primera imagen a la izquierda, mientras que hubo 6 que sí presentaron algún tipo de crecimiento de hongo, viéndose ya sea como la imagen del medio o como la imagen a la derecha. Recordemos que nuestro análisis abarcaba 2 variables, lo que era la temperatura y la humedad. En cuanto a la temperatura, encontramos que esta no tiene una relación con la presencia y crecimiento de hongos en el pan. Nuestros 2 niveles eran ambiente y en refrigeración. En cuanto a ambiente, hubo 5 que sí presentaron y otros 5 que no presentaron crecimiento de hongo, mientras que en refrigeración solo
de los 10, solo hubo uno que sí presentó crecimiento de hongo. Y en cuanto a la humedad, según el chi cuadrado de independencia, esta sí tiene una relación con la presencia y crecimiento de hongos en el pan. De hecho, de los dos niveles que vemos que es en cámara húmeda y sin cámara húmeda, podemos observar que tiende a haber mayor crecimiento y presencia de hongos en aquellos que estaban en cámara húmeda, ya que se presentaron 6 con algún crecimiento de hongos, mientras que sin cámara húmeda no hubo ni uno solo que presentara crecimiento de hongos. Con respecto al efecto de la temperatura, se encontró que la presencia de hongos en el pan no depende de la refrigeración. Esto se debió a que, como se mencionó previamente, la velocidad del crecimiento de hongos tiene una temperatura óptima entre 25 y 30 grados Celsius. Sin embargo, se ha observado que los hongos son capaces de sobrevivir en temperaturas más bajas. En un estudio se encontró que muestras de pan almacenadas a 7 grados Celsius tuvieron una ligera presencia de hongos después de 9 días, mientras que en muestras almacenadas a 1 grado no hubo presencia de hongos, incluso después de 28 días. En otro estudio, la temperatura mínima para el crecimiento fue de 5 grados. Esto quiere decir que sí es posible que se dé la presencia de hongos a temperaturas por encima de los 5 grados, pero a temperaturas menores se suele inhibir el crecimiento. Además, cabe destacar que el uso de refrigeración retrasa el crecimiento microbiano, es decir, es posiblemente por eso que se observó que la mayoría de las muestras colocadas en refrigeración no presentaron hongos, ya que el experimento únicamente se llevó a cabo por 11 días. Por lo tanto, se considera que si el experimento se hubiera realizado por una mayor cantidad de días, posiblemente se hubiera podido observar una mayor presencia de hongos en las muestras de pan. Por otra parte, el crecimiento y la proliferación de los hongos, de acuerdo con los resultados, sí depende de la humedad que tenga el sustrato, en este caso el pan. Esto se puede explicar porque el pan fresco posee diferentes niveles de humedad y actividad del agua. La actividad del agua se representa mediante un símbolo de AW, que pueden favorecer el crecimiento de diferentes hongos como Aspergillus, Penicillium, Rhizopus, entre otros. Si la AW o la actividad del agua está por encima de 0,8 y el porcentaje de humedad en el pan sea mayor al 38% en un aproximado, se podrían generar las condiciones idóneas para el crecimiento de hongos u otros microorganismos. Cabe destacar que ambos factores, tanto la temperatura como la humedad, y sus interacciones pueden influir significativamente en la aparición de distintos hongos, y la preferencia de diferentes parámetros por parte del hongo en estas condiciones ambientales depende del tipo de hongo que esté creciendo. Una limitación al presente informe fue el tiempo en el que se empezó el proyecto, ya que si se hubiera dejado el pan en los respectivos tratamientos más días, posiblemente hubiera habido una variación en los hongos que crecerían en cada tratamiento y con ello también hubieran variado los resultados. Como recomendación se puede sugerir ampliar la cantidad de pseudoréplicas y con ello la muestra, ya que posiblemente se tendrán resultados más precisos y específicos que los mostrados en este informe. Además, se pueden tener diferencias más claras con respecto a los dos tratamientos empleados. Finalmente, y como conclusión, la temperatura y la humedad son factores ambientales que sí pueden tener un efecto en el crecimiento de hongos en el pan baguette, y que tanto colonice el hongo este sustrato dependerá de los rangos en los que se encuentre cada uno de estos factores.